Gengis Khan nació en 1162 y construyó un imperio que iba mucho más allá de simples logros militares. Bajo su liderazgo, el imperio mongol alcanzó un tamaño impresionante, convirtiéndose en el imperio terrestre continuo más grande jamás gobernado por un solo líder. En su vida personal tuvo 6 esposas y alrededor de 500 concubinas, lo que ayudó a perpetuar su linaje. Hoy en día, se estima que 16 millones de hombres, aproximadamente el 0,5% de la población masculina mundial, son sus descendientes. Sin embargo, detrás de estas cifras impactantes, había una forma de dominación basada en la violencia y el control. Con cada nueva conquista, sus métodos incluían la aniquilación total de los enemigos y la incorporación de los sobrevivientes a su círculo cercano. Esta estrategia reforzó su autoridad y amplió su legado familiar. Aún así, quedan muchas preguntas sobre el destino de estas mujeres y cómo fueron tratadas en un ambiente tan rígido. Temujin, su nombre de nacimiento, nació en las estepas de Mongolia y desde pequeño estuvo expuesto a una vida de conflictos constantes y alianzas efímeras. Cuando era niño, perdió a su padre, el líder de su tribu, quien fue envenenado por rivales. Esto dejó a su familia sola, dependiendo únicamente de sus propios esfuerzos para sobrevivir en condiciones extremas. Este periodo formativo moldeó el carácter de un hombre que cambiaría el rumbo de la historia y dejaría una huella en generaciones de todo el mundo. En medio de los desafíos que enfrentó, Temujin aprendió a observar las dinámicas de grupo y a lidiar con rivales de forma calculada. Desarrolló la habilidad de entender los intereses de cada persona, lo que se convirtió en una de sus mayores fortalezas. Sabía identificar las oportunidades adecuadas, construir alianzas y ganarse el respeto incluso en las situaciones más delicadas, ayudándolo a sobrevivir en entornos hostiles. Con el tiempo, estas habilidades allanaron el camino para que se convirtiera en Gengis Khan. Su talento para liderar ejércitos y organizar estructuras políticas transformó el rumbo de Asia Central. El territorio que logró controlar se extendió mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado en esa época, influyendo en la historia de muchas naciones y consolidando su reputación como un líder cuya visión trascendió fronteras. Logró unir a quienes vivían en los márgenes, no por lazos de sangre, sino por la creencia que él inspiraba. Su habilidad con los caballos y los arcos se volvió legendaria, impulsada por las tácticas nómadas que había dominado. Mientras estas habilidades llamaban la atención, su verdadera motivación era superar las antiguas rivalidades que dividían a las tribus y crear un sentido de unidad nunca antes visto. Demostró determinación cuando se casó con Borta, la hija de un líder prominente de la región. Más allá de los lazos familiares, su matrimonio fortaleció su posición política, ampliando las alianzas que ya comenzaban a formarse a su alrededor. Este movimiento fortaleció sus conexiones y abrió nuevas oportunidades de cooperación. Sin embargo, este progreso encontró un obstáculo inesperado cuando la tribu Merkit lanzó un ataque sorpresa y secuestró a Borta. Sin dudarlo, Temujin reunió a sus compañeros y fue tras los invasores. Al derrotarlos y recuperar a Borta, demostró que protegería a quienes estaban de su lado, lo que profundizó la confianza de todos los que lo seguían. Con el tiempo, se dio cuenta de que depender únicamente de los lazos familiares provocaba conflictos internos y debilitaba a las tribus. Para solucionar esto, cambió la manera en que se elegían los líderes, priorizando la lealtad y la habilidad demostrada en el campo de batalla. En lugar de heredar los puestos, cada guerrero tenía la oportunidad de ganarse su posición por mérito propio. Este cambio creó un sentido de unidad que se extendió por todo el grupo. En el campo de batalla, las innovaciones de Temujin eran evidentes. Combinó la velocidad de su caballería con la precisión de los arqueros montados, alternando entre avances y retiradas para tomar por sorpresa a sus oponentes. La inmensidad de las estepas ofrecía el escenario perfecto para estas maniobras rápidas, dejando poco margen para que los enemigos respondieran de manera efectiva. Sin embargo, su creciente poder comenzó a alarmar a otros líderes. Temiendo su fuerza en ascenso, varias tribus se unieron bajo el mando de Yamuka, un antiguo aliado que ahora competía por la misma influencia. Por mucho tiempo la región permaneció en constante caos. Las alianzas se disolvían rápidamente,
Las batallas estallaban una tras otra, y el poder cambiaba de manos sin previo aviso. En medio de esta inestabilidad, Temujin perfeccionó sus estrategias y consolidó su posición, especialmente después de derrotar a la tribu Naman, lo que le permitió unificar territorios y expandir aún más su control. La expansión mongola no se trataba solo de conquistar tierras o controlar rutas comerciales. A medida que su territorio crecía, muchas mujeres eran separadas de sus familias y obligadas a acompañar a las tropas, sumiéndolas en un mundo de miedo e incertidumbre. La Ruta de la Seda, conocida por conectar culturas y comerciar bienes preciosos, se convirtió en un escenario de historias dolorosas marcadas por la pérdida de libertad y voz. Cuando una ciudad era conquistada, no solo significaba un cambio de gobernantes, sino que a menudo marcaba el fin de formas de vida enteras. Las mujeres experimentaban estos cambios de manera inmediata y profunda, ya que eran arrancadas de sus hogares y redes de protección. Bajo el control de fuerzas desconocidas, enfrentaban un futuro impredecible sin garantías de seguridad ni apoyo. Después de ser capturadas, sus destinos variaron. Algunas se convirtieron en esposas de guerreros de alto rango, ganando un cierto grado de estabilidad pero perdiendo gran parte de su autonomía. Otras fueron entregadas a hombres de rangos más bajos, donde prácticamente no había posibilidad de escapar del abuso. Con la violencia sexual siempre al acecho, casi no tenían espacio para rechazar demandas ni buscar ayuda. Muchas mujeres fueron arrancadas de sus familias y forzadas a la esclavitud. Eran llevadas a lo largo de rutas que atravesaban Asia, pasaban de mano en mano y nunca volvían a tener el control de sus propias vidas. Cada venta significaba perder otra parte de su historia. Su realidad diaria se reducía al trabajo forzado o la explotación de sus cuerpos, y cualquier signo de resistencia era reprimido rápidamente. Para aquellas consideradas más atractivas, su destino muchas veces estaba sellado. Eran llevadas ante el mismo Genghis Khan, eliminando cualquier esperanza de recuperar el control sobre sus vidas. En contraste, las mujeres mongolas nacidas libres vivían de manera muy diferente. Dentro de las tradiciones del imperio, tenían la oportunidad de expresar sus opiniones sobre asuntos que, en muchas otras culturas, estaban reservados exclusivamente para los hombres. La vejez era vista como un signo de sabiduría, y un hombre que ignoraba el consejo de su esposa era considerado incapaz de manejar las responsabilidades de la adultez. Estas mujeres no se limitaban a las tareas del hogar. Participaban en actividades al aire libre, demostraban habilidades en la equitación y competían en carreras de caballos. Algunas incluso se unían a campañas militares, destacando los roles de liderazgo que desempeñaban en la vida diaria del imperio. Mientras que en muchas otras sociedades las mujeres eran despojadas de autonomía, las mujeres mongolas libres ocupaban posiciones que transformaban la forma en que funcionaba su sociedad. Para Genghis Khan, escuchar a las mujeres era esencial. Reconocía su habilidad para manejar tanto los asuntos domésticos como la administración de territorios. A sus nueras se les otorgaban títulos especiales, resaltando sus roles prestigiosos en la corte. Mientras tanto, sus yernos, asignados principalmente a tareas militares, pasaban largos periodos lejos, enfrentando peligros constantemente. Esta estructura social otorgaba a las mujeres mongolas un nivel de libertad que era raro en otras regiones de la época. Tenían derecho a heredar propiedades, administraban los asuntos familiares en ausencia de sus esposos y podían asumir roles de liderazgo. Este reconocimiento de su trabajo y perspectiva hizo del imperio un lugar donde las mujeres tenían una voz fuerte e influencia real. Cuando se trataba de relaciones, estas mujeres no estaban limitadas únicamente a las tareas del hogar. Tenían la libertad de llevar sus problemas a las autoridades más altas, como cuando la esposa de un guerrero presentó sus quejas directamente a Ögödei Khan, frustrada por el descuido de su esposo debido a su constante entrenamiento. En esta cultura, la figura materna era el verdadero pilar de la familia, a menudo superando en importancia al linaje paterno. La guía y la influencia de una madre sobre sus hijos determinaban su prestigio y su posición dentro de la comunidad. Fue en este contexto que Kutulun destacó. Descendiente directa de Genghis Khan, impuso un desafío único a sus pretendientes. Debían demostrar su fuerza y además pagarle 100 caballos como parte de la prueba.
A través de esto, reunió un enorme rebaño y demostró que en las vastas estepas de Mongolia, las mujeres podían establecer sus propias condiciones en áreas típicamente cerradas para ellas. Después de cada conquista, Genghis Khan preguntaba por las mujeres consideradas más deseables de la región. Tenía su propio método de evaluación, y si una mujer no cumplía con sus expectativas, era entregada a sus oficiales. Mientras tanto, los mongoles celebraban sus victorias entre los enemigos derrotados, y era en este ambiente donde las jóvenes cautivas eran presentadas al líder y su ejército. Para Genghis Khan, tomar a las esposas e hijas de los reyes caídos no solo se trataba de expandir su control, también era una forma de quebrar la voluntad de sus enemigos. Utilizaba la violación como un arma de guerra, combinándola con violencia contra los hombres que resistían su poder. Algunas de estas mujeres eran luego distribuidas a clanes rivales para asegurar alianzas temporales. Aunque públicamente condenaba el adulterio, no seguía esas reglas en su propio comportamiento. Durante las celebraciones posteriores a las batallas, los soldados podían acercarse a las cautivas, pero las más atractivas siempre estaban reservadas primero para el comandante. Entre sus comandantes, se creía ampliamente que Genghis Khan tenía una resistencia extraordinaria. Esta reputación provenía de su hábito de pasar las noches con muchas mujeres. No se limitaba a sus 4 esposas principales, ya que solía elegir al menos una mujer de cada tribu conquistada. Este patrón era evidente en casos específicos. Después de derrotar a los Tanguts, tomó a Chaka, la hija de su líder local. Al enfrentarse a la dinastía Jin, exigió a la hija del emperador, quien fue entregada junto con otras ofrendas. Algunas de estas mujeres se quedaban con él, mientras que otras eran distribuidas entre sus comandantes o guerreros, formando alianzas entre los grupos. También arreglaba matrimonios para sus hijos con el fin de mantener acuerdos de paz. En una de estas uniones, se casó con Yesugun Khatun de los tártaros. Yesugun aprovechó la oportunidad para pedir ayuda en la búsqueda de su hermana, Yesui, quien había desaparecido tras un ataque. Prometió unirse a Genghis Khan si encontraban a Yesui. Cuando localizaron a su hermana, Yesui también se convirtió en una de sus esposas, fortaleciendo aún más la red de alianzas formadas a través de estos matrimonios. La creencia de que Genghis Khan poseía habilidades únicas en la intimidad solo aumentó su mística, alimentada por relatos de las noches que pasaba con numerosas parejas, amplificando la leyenda que rodeaba su nombre. Genghis Khan estableció áreas especiales conocidas como ordos, reservadas para algunas de sus esposas y sus familias. En estos lugares, las mujeres más influyentes y sus hijos formaban comunidades que ampliaban el poder del líder, mientras que los Keshig, su guardia élite, vigilaban día y noche. Para evitar intentos de asesinato, cambiaba de tienda cada noche, haciéndose un objetivo menos predecible. Cuando iba a la batalla, llevaba solo a una esposa con él, dejando a las demás a cargo de los asuntos internos y la administración de sus territorios. Sus relaciones eran una mezcla de alianzas arregladas y encuentros no consensuados. Aún así, en algunos casos mostraba afecto genuino, como con Borte, quien había sido prometida a él desde la infancia y lo acompañó durante su juventud. Durante un periodo de conflicto tribal, Borte fue secuestrada por la tribu Merkit y retenida por meses. Cuando él la rescató, Genghis Khan aceptó al hijo que ella había concebido durante su cautiverio, llamado Yoji, sin cuestionar sus orígenes. Este acto sugirió que, incluso en medio de constantes conquistas y disputas, buscaba equilibrar su autoridad con compromisos personales, tanto en el campo de batalla como en su vida familiar. Genghis Khan a menudo buscaba el consejo de Borte antes de tomar decisiones que afectarían a todo su pueblo. En la cultura mongola se creía que una esposa sabia podía prevenir errores graves, y Borte demostró ser lo suficientemente capaz para convertirse en la emperatriz más destacada del imperio. Sus hijos oficialmente reconocidos consolidaron aún más su posición. Aunque tener múltiples esposas era común para líderes de gran prestigio, entre las 6 que lo acompañaron, Borte tenía un estatus único. Al mismo tiempo, Khan tenía un afecto especial por Kulan, su segunda esposa, quien participó activamente en varias campañas. En una ocasión, después de derrotar a un líder tártaro,
Se casó con las dos hijas del líder, ampliando aún más su red de alianzas. Cada esposa administraba su propia tienda y supervisaba una parte del imperio con el apoyo de sus hijos. Sin embargo, ninguna tuvo la misma influencia que Borte, cuyo papel fue fundamental para moldear las políticas y guiar el gobierno diario del territorio mongol. En 1226, al regresar de Persia, Genghis Khan encontró a los Tangut en rebelión, habiendo retomado el control mientras él estaba ausente. En 1227, mientras se preparaba para una batalla decisiva, se dice que soñó con manchas de sangre roja brillante en la nieve. Según relatos, los adivinos interpretaron esto como un mal presagio para el príncipe Tangut y su hija. Poco después, los mongoles ganaron el conflicto, ejecutaron al príncipe, y Genghis Khan llevó a la joven a su tienda. Según la leyenda, cuando intentó forzarla, ella lo hirió con un puñal, castrándolo antes de escapar a un río que luego se llamó Khartun Gol, o Río de la Princesa. Sin embargo, esta versión de los hechos es muy debatida. La tumba de Genghis Khan nunca ha sido descubierta, y no hay registros confiables que confirmen cómo murió realmente. Algunos creen que esta historia fue inventada por sus enemigos para manchar su legado. El misterio se profundiza con los relatos de su funeral, donde supuestamente asistieron 2000 invitados y 200 soldados. Después de la ceremonia, los soldados ejecutaron a todos los invitados, solo para ser asesinados ellos mismos por otros guerreros, asegurando que nadie quedara vivo para revelar la ubicación del lugar de entierro del líder mongol. Aunque las circunstancias exactas de la muerte de Genghis Khan siguen siendo desconocidas, su legado vivió por siglos, evidente en el poder que sus descendientes ejercieron en varias partes de Asia. Su influencia incluyó no solo su estatus, sino también un gran número de esposas, lo que dio lugar a una vasta descendencia. Se dice que su hijo Toshi tuvo 40 hijos, mientras que su nieto Kublai Khan, famoso por recibir al viajero Marco Polo, formó una gran familia legítima y mantuvo un harén en constante crecimiento. Con el tiempo, esta tradición se reflejó en figuras como Babur, el fundador del imperio mogol en la India, quien siguió la misma práctica de tener múltiples esposas y numerosos descendientes. Incluso sin detalles precisos sobre los últimos momentos de Genghis Khan, su legado se extendió por generaciones, influyó en regiones lejanas y mantuvo su nombre vivo mucho después de su tiempo.